Buenas tardes. Desde CITIPA y COIPA os agradecemos a todos los asistentes la presencia en este encuentro. Os damos la bienvenida y os vamos a presentar rápidamente el nuevo espacio que abrimos desde los colegios oficiales de Ingeniería Informática del Principado de Asturias, que en este caso son CITIPA y COIPA, y que hemos decidido llamarlo Encuentros Impulso TIC. Este nuevo espacio tiene como objetivo ampliar la presencia y el servicio público que prestamos desde los colegios, tanto a nuestros colegiados como al tejido empresarial, profesional y también de los diversos niveles administrativos que tenemos en la región. Y viene a complementar a otras iniciativas periódicas que ya existían, como puede ser la Hora del Código, la Olimpiada de Informática o la propia Semana de Impulso TIC. La intención de este espacio es que podamos celebrar varios encuentros a lo largo del año que sean en formatos flexibles, de entrevista, como será el caso de hoy, con el primer encuentro de inauguración, también de debates, de opiniones e incluso jornadas monográficas, y que todo ello se sustente tanto en formato presencial como en formato online. Intentaremos alternar estos formatos según las circunstancias de la pandemia nos vayan permitiendo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ese es básicamente el espacio que inauguramos hoy. Quiero abrir un pequeño capítulo de agradecimientos a las juntas de gobierno de los dos colegios, con sus decanos al frente, por el apoyo que nos han dado para poder llevar a cabo esta iniciativa, y especialmente quiero agradecer a dos compañeros, en este caso a Rosa, que es la responsable administrativa de ambos colegios, y a Eli, que es el responsable en CITIPA de Formación y Empleo, por la implicación y el buen hacer, porque sin ellos esto no podría salir adelante. Bueno, dicho esto, vamos a pasar a lo que sería la jornada inaugural de este nuevo espacio, la jornada de hoy, que hemos titulado la peritación informática hoy, necesidad y oportunidad. Decidimos inaugurar los encuentros Impulso TIC precisamente con esta temática porque desde los colegios hace años que venimos identificando esta cuestión como primordial, tanto desde el punto de vista de la propia ingeniería informática como de otros stakeholders que podrían estar relacionados con el particular, con la cuestión, especialmente profesionales del derecho. Entendemos que es una actividad con una demanda creciente, fruto de una digitalización que va en aumento y que las circunstancias de la propia pandemia ha acelerado, y por lo tanto nos parecía muy interesante abordar esta cuestión. Para contextualizarla mínimamente, deciros un poco la visión que tenemos desde los colegios al respecto. La digitalización que se ha iniciado hace décadas y que se ha acelerado en los últimos años, especialmente con las circunstancias de la pandemia, pues tiene una serie de características que pueden ser su omnipresencia, su persistencia y su capilaridad, de las cuales se derivan algunas cuestiones que hay que afrontar desde un punto de vista técnico y profesional en lo que serían las relaciones sociales y las relaciones profesionales ordinarias. ¿De acuerdo? Hechos como, pues no sé, registrar la información y las comunicaciones de un smartphone que puede estar implicado en la comisión de un delito, el ataque a la red de una empresa, el incumplimiento contractual en la entrega de un producto o un servicio software, el borrado con mala intención de información, etcétera, pues son cuestiones que cada vez son más frecuentes y necesitan una respuesta profesional y social, muchas veces en el ámbito judicial, por parte de los profesionales que estén implicados. Entonces, esta es básicamente la motivación fundamental
de inaugurar precisamente con este encuentro. Entonces, para abordarlo, lo que decidimos es plantear un formato de entrevista, localizar o identificar a una persona que realmente tuviese experiencia en el campo y tratar de poner en común cuál es la situación de la peritación informática e identificar aquellos aspectos que son fundamentales en la necesidad de esa actividad y las oportunidades que asimismo presenta la oportunidad. Entonces, para ello contamos hoy, para mí es un lujo, el entrevistado con el que contamos hoy, con Darío Álvarez, que es vicedecano de COIPA, es catedrático de Escuela Universitaria en el Departamento de Informática de la Universidad de Oviedo, es licenciado en Informática por la Universidad de Málaga y doctor en Informática por la Universidad de Oviedo, y además tiene una trayectoria profesional como perito en informática dilatada durante más de 20 años. Además de todo ello, Darío es coautor de un libro que ahora os intento mostrar, ¿vale?, que es La peritación informática paso a paso. Este texto, del que, como os digo, Darío es coautor junto con Xavier Pañeda y David Melendi, que también son profesores de la Universidad de Oviedo, es un texto que resulta ser reedición de otro que era La peritación informática, un enfoque práctico. El texto, quienes tengan interés, podéis localizarlo a través de la sede de los colegios profesionales. Allí se os dará la referencia correspondiente para adquirirlo. Tiene un prólogo muy interesante de Ignacio Arias, que es un letrado de la Junta General del Principado, y realmente da una referencia muy práctica de lo que es la peritación informática con numerosos ejemplos. Y al final lo que se crea es un contexto referencial muy completo para aquellas personas que estén interesadas, pues, en el desempeño profesional en la peritación informática. Entonces, sin más dilación, voy a presentaros a Darío, no sin antes deciros que en la plataforma que nosotros establecemos para que esta sesión sea viable, tenéis la posibilidad de publicar preguntas que intentaremos abordar al final de la sesión. La sesión terminará aproximadamente a las 6:35 y si por problemas de tiempo no pudiésemos dar curso a las preguntas lanzadas, pues como en otros eventos que organizamos desde el colegio, diferiríamos la respuesta, la aplazaríamos, pero os la daríamos personalmente a la dirección de registro con la que os hayáis inscrito en la sesión, ¿de acuerdo? Entonces, lo que voy a hacer ahora es directamente darle paso a Darío. Para intentar ajustar la experiencia durante el directo, lo que voy a hacer es conmutar las cámaras, ¿vale? Digamos que una producción ad hoc, moviendo la cámara entre Darío y la mía. Entonces, como os digo, lo que vamos a hacer ahora es directamente pues dar paso a Darío. Darío, buenas tardes. Muchísimas gracias. Buenas tardes, Alberto. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Es un lujo, como digo, contar contigo. Y bueno, después de esta introducción que hicimos del espacio y de la temática con la que vamos a inaugurar hoy esta jornada, pues si te parece, vamos a pasar un poquito a ver algunas preguntas que nos permitan situarnos organizadas de alguna manera en unos bloques, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, si te parece, Darío, para contextualizar inicialmente la peritación informática, pensando un poquito en los profesionales del derecho y, por supuesto, en los ingenieros de informática o futuros egresados en la disciplina, yo lo que plantearía es qué ámbitos, tanto privados como públicos, abarca la peritación informática y qué tipos generales de actividad incluiría. Bueno, la verdad es que es muy amplio el campo. En general, un perito es alguien que es experto en un tema, una temática habitualmente de tipo técnico y que utiliza esos conocimientos para ayudar a una tercera parte pues, a conocer más acerca de ese tema, descubrir cosas, formarse una opinión
y muchas veces se utiliza esa información que proporciona el perito para tomar una decisión posteriormente, ¿no? Y el ámbito al que se asocia más habitualmente es el que ya has venido manejando, dándole un poco, por supuesto, desde el principio, que es el ámbito judicial, ¿no? Es un ámbito que hay disputas entre partes y muchas veces un elemento importante para que una tercera parte independiente decida sobre el caso es formarse opinión sobre algún aspecto técnico y como los jueces de la parte de derecho saben mucho, pero de otras partes no necesariamente, pues se tienen que ayudar de los expertos, de los peritos. Pero aunque el ámbito judicial es el más habitual, ciertamente hay veces que se piden informes periciales que no necesariamente son para ir a juicio, para un caso judicial, sino que simplemente es porque hay una persona, una empresa o alguien que necesita un informe técnico relativo a algo para hacerse alguna opinión. No es lo habitual en el caso de los informes periciales, tengo que decir, pero de hecho en mi caso, hablo de mi experiencia, sí que hay veces que una o dos veces en todos estos años en el que no necesariamente aquello es para un ámbito judicial. Pero lo más habitual, efectivamente, en el trabajo de perito, de desarrollo de informes periciales, es que sea en el contexto judicial. También hay otro contexto equivalente, aunque en el ámbito, por lo menos en la informática, aquí en Asturias, no hay tanto movimiento, que es el ámbito de los arbitrajes, una especie de derecho, bueno, de sistema alternativo para resolución de conflictos, pero el 90 y piquísimo % del trabajo de los peritos es en el ámbito judicial. Y ahí, pues bueno, hay en cualquier caso en el que intervenga la informática, de distintas maneras, pues puede ser necesaria la concurrencia de un perito en el tema. Tanto de los casos más habituales, que son los del ámbito de lo civil, habitualmente suelen ser partes, muchas veces empresas, que tienen alguna disputa entre ellas que es cuestión de dinero, por resumirlo así, ¿no? En el que intervenga la informática, y ahí tenemos mucha tela que cortar, ¿no? Tenemos cosas pues desde temas de contratación, por ejemplo, ¿no? Una empresa que contrata un desarrollo de software y ese desarrollo de software no funciona correctamente, pues determinar por qué no funciona correctamente, o si funciona correctamente, dónde falla, por qué falla, qué valor puede tener ese software. También hay muchos aspectos de valoraciones, ¿no? De tasaciones, por ejemplo, en embargos o simplemente a la hora de valorar el patrimonio, ¿no? Entre comillas, ¿no? Los activos de una empresa, pues el software también se puede valorar. Tenemos también en el ámbito de penal, también puede ser, en casos penales, ¿no? Ahí es un poco donde aparece más temas más estilo de informática forense, ¿no? Que quizás es lo que uno, cuando habla de periciales informáticas, piensa principalmente, ¿no? Peritajes en los que averiguas que quién entró en el ordenador, qué hizo dentro del ordenador, qué archivos pudo ver o de dónde venían ese tipo de ataques, robos de información, etcétera, ¿no? Eso entraría en muchos casos en el ámbito de lo penal y ahí también pues se necesita la participación de peritos informáticos, muchas veces porque son quizás esos dictámenes son el medio principal que se tiene para formar, digamos, la opinión del juez y fallar sobre el caso, ¿no? Suele ser bastante crucial el dictamen de los peritos. Pero un poco porque no dar la sensación de que todo es lo más espectacular, que son casos de informática forense, ¿no? Que también los hay, pues hay cosas más de estilo documental también, ¿eh? He participado en casos, luego si queréis comentamos un poco, pues de determinar pues el convenio colectivo de una empresa, si determinadas tareas que hacían unos empleados entraban dentro de una categoría A del convenio, de una categoría B del convenio, y no hay que hacer nada de informática forense, hay que conocer del trabajo de informática y aplicarlo a ese caso concreto, ¿no? Así que, bueno, la verdad es que el trabajo es muy variado y muy entretenido, porque pasas a lo mejor de estar ahí enredado con el ordenador a bajo nivel, descubriendo puertos y revisando registros, logs y demás, a hacer cosas de, pues no sé, interpretar contratos de empresa con grandes cantidades en los que involucra, pues, por ejemplo, licencias de software, que también fue alguno de los casos en los que yo estuve. Así que entretenido es y variado.
Perfecto, Darío. Pues nada, pues ya nos hicimos una idea de que básicamente, pues eso, hay un ámbito judicial que me imagino que en ocasiones será a instancias de los tribunales y de los juzgados. También puede haber un ámbito judicial que puede ser a interés de parte y luego pues habría un ámbito extrajudicial donde caerían tasaciones un poquito y demás. Y bueno, Bueno, los sí, tipos... sí, sí. En general se dividen lo civil por un lado, lo judicial, Claro, lo penal por otro. Pero claro, bueno, afinando un poco más, pues bueno, casos de empresas entrarían dentro de más el ámbito mercantil, ¿no? Que es bastante eh, habitual. Pero luego también en el ámbito de lo contencioso administrativo, pues también efectivamente. se participa, porque la administración a veces también tiene cuestiones relacionadas con la informática. Y también en el ámbito, por ejemplo, laboral, sobre todo en temas de estos de despidos, en los que muchas veces el motivo del despido está relacionado con el mal uso de la informática o con el filtrado de información o robo, entre comillas, ¿no? de información de la empresa, pues ahí también se participa muy habitualmente, sí. Vale, perfecto. Pues nada, pues efectivamente, también todas las ramas del derecho, penal, civil, sociolaboral, mercantil, etcétera, se cubren, ¿vale? Y ya, bueno, pues ya nos explicaste algunos ejemplos que nos permiten ir situándonos. Entonces, yo ahora te plantearía un poquito, solamente en titulares, ¿vale? Las subdisciplinas, en términos un poquito técnicos y con perspectiva TIC, que se cubrirían y también algún ejemplo, como hicimos cuando describíamos los ámbitos, para completar un poquito la referencia. Bueno, yo voy por lo que más conozco, que es mi experiencia personal, y lo ilustraré con algún caso concreto. Seguro que sí. Puede ser que en un ámbito general pues haya más casos de un tipo en otros sitios y tal, pero bueno, yo digo lo que me ha tocado, ¿no? En lo que me ha tocado a mí, pues hay un poco de todo. Por ejemplo, el ámbito más de desarrollo de software, propiamente dicho, ¿no? Es una parte principal quizás de la formación de un ingeniero informática y del trabajo de un ingeniero informática, el desarrollo de software, pues no es lo que es desarrollar software, eso sería el trabajo, ¿no? Relacionado con eso, por ejemplo, lo que comentábamos antes de una empresa que contrata un software, ese software no, estamos hablando de unos cuantos decenas de miles y no centenares de miles de euros en total, ¿no? No es cosa baladí. Claro. La empresa entiende que no cumple las especificaciones y no hace los pagos que le corresponden a la empresa proveedora. Se establece ahí una demanda y una contrademanda entre las partes y en este caso me tocó a mí junto con otro compañero determinar a ver qué era lo que fallaba en el software y a quién se atribuía el fallo de ese software, porque cada uno, digamos, argumentaba una cosa. El que no pagaba decía que no funcionaba y por eso no pagaba, y el otro pues decía que no funcionaba pero que era culpa de la primera empresa. Bueno, pues ahí hubo que desbrozar el contrato, las especificaciones que tenía, probar la aplicación para determinar a ver si el funcionamiento de la aplicación era correcto o no lo era, ¿no? Entonces, pues un caso típico de desarrollos a medida en el que hay que tener conocimientos de ingeniería del software, ¿no? Casos más relacionados con, estoy hablando desde el punto de vista más técnico, no del ámbito judicial, ¿no? Sino de la parte técnica. Lo que comentábamos, bastantes de ellos son de informática forense, no necesariamente de alto nivel de hacking, por decirlo así, pero sí de encontrar pruebas, evidencias en el ordenador relacionadas con el caso en cuestión, ¿no? Pues, por ejemplo, ¿qué cosas me han tocado? Un caso concreto que fue bastante entretenido. En este se trataba de una empresa que tenía una centralita de teléfonos que va por software, bueno, para los de informática que estén aquí, es un software que funciona sobre Linux, ¿sí? Y va con voz IP y demás, ¿no? Entonces, eso lo tenían como centralita de la empresa y resulta que en un verano les cayó una factura, que no había nadie trabajando, les cayó una factura tremenda con llamadas, no sé, había llamadas desde Ucrania, desde Rumanía, a todas partes del mundo, y había que ver qué había pasado, porque la empresa, pues, digamos que demandó al proveedor de esa centralita telefónica. Bueno, pues ahí hubo que hacer sí un trabajo más de informática forense, revisar registros, revisar la base de datos de la aplicación, donde afortunadamente estaba activada la auditoría y pudimos averiguar qué había pasado. Y bueno, al final pues se habían dejado los puertos abiertos del router para los técnicos, ¿eh?
habían dejado las claves por omisión, 1, 2, 3, 4, que traía el sistema para acceder a aquello, con lo cual cualquiera, desde cualquier parte del mundo, podría entrar, y de hecho entró en ese... Bueno, revisé también los registros de dónde habían entrado las conexiones y se veía un poco de qué días habían entrado a hacer las conexiones y demás, ¿no? Entonces, ese sería un caso más típico de informática forense, propiamente dicho, ¿no? Luego hay otros que son de informática forense, entre comillas, pero ya es más relacionado, por ejemplo, pues no sé, de unos correos, de dónde se han recibido, si se han falsificado o no se han falsificado, etcétera, ¿no? Eso, bueno, también podemos decir que es informática forense, pero de otro estilo, ¿no? Por ejemplo, de eso me han tocado recientemente, a cuenta de esto del phishing, ¿no? Del timo del CEO que dicen, pues me han tocado un par de casos bastante seguidos de estafas a empresas a través del pago de facturas por correo electrónico. Una empresa que me manda por correo electrónico una factura a una segunda empresa para que la pague, y entonces en el intercambio de correos pues se mete una tercera parte por el medio y falsifica la dirección el número de cuenta, ¿no? O sea que una de las partes le está enviando información filtrada y cambiada para que paguen la cuenta, la factura en una cuenta de alguien que a los 2 días coge el dinero y se va, ¿no? Pues saber determinar cómo pudo pasar eso, cuál de las dos empresas tuvo el problema en su sistema, digamos, a quién estaban, entre comillas, engañando, etcétera, pues hace bien poco un par de casos de ese estilo, ¿no? Pero bueno, casos ahí a lo largo del tiempo, cosas más banales, yo qué sé, pues valorar unos ordenadores y una impresora en un embargo, ¿eh? Eso también. O registros en empresas, esos que se van muchas veces acompañados por la Guardia Civil o la Policía Judicial, por temas de propiedad intelectual. También me han tocado unas cuantas veces. A ver si hay software, entre comillas, pirata, ¿vale?, que no tiene licencia en esas empresas. Y mucho. Yo creo que los ejemplos que pusiste clarifican bastante la cuestión. No, en general, una cosa que me gustaría decir es que cuando tú estudias informática y a lo largo de tu labor profesional, pues cuando uno estudia un montón de cosas, ¿no? Claro. Pues en el ámbito este de los informes periciales, pues tienes la oportunidad de estar, digamos, al tanto de todo el abanico de cuestiones, porque cuando estás en la vida profesional normalmente te enfocas en un campo, a lo mejor estás desarrollando software de un estilo y a lo mejor de la parte de sistemas y un poco más de tipo informática forense no la trabajas mucho. Pues aquí te obliga un poco a estar al día de todo. Claro. Me parece además muy clarificador, como decía, que hayas apuntado lo de la informática forense, porque bueno, entiendo que parte de nuestra audiencia pues tiene un perfil técnico en informática y ya se imaginará el campo que hay ahí, desde la recuperación de archivos borrados hasta la auténtica explotación de los metadatos que pueden acompañar a archivos para realmente enriquecer un dictamen o un informe pericial, pues inspeccionar los registros de comunicación de un smartphone, ver el grado de compromiso que hay, informar de que a lo mejor de ahí no se pueden sacar certezas y hay que ir directamente al proveedor de servicios de telecomunicaciones para que a través de su core y de sus sistemas pueda confrontar con datos lo que realmente hay en el smartphone. En fin, el campo es muy amplio. Nada, yo simplemente quería preguntarte, para acabar este bloque muy rápidamente, ¿vale? Y partiendo del hecho de que tanto en CITIPA como en COIPA tenemos una lista de peritos judiciales, aquí ya centrándolo un poquito en lo que es la actividad del perito judicial, bien sea directamente a instancias de juzgados o tribunales o de parte, da igual, un poquito cómo funcionan estas listas, cómo se llaman los peritos, simplemente un apunte. Sí. Normalmente digamos que en el ámbito judicial hay 2 formas de ser perito. Se suele hablar de el perito de parte, que es el perito que contrata a una de las partes involucradas en habitualmente una demanda, y que normalmente es debido a que cuando una empresa, cuando se pone una demanda, se deben aportar todos los medios de prueba posibles al inicio, en principio. Y uno de esos medios de prueba, que es muy habitual, es el medio de prueba de los dictámenes de peritos, ¿no? El dictamen pericial. Entonces, en este caso, cuando una empresa tiene un problema y pone una demanda, si ve que necesita la parte pericial informática, pues debería contratar un perito de parte
para que le haga ese informe pericial y aportarlo con la demanda o la contrademanda, ¿no? Con la contestación a esa demanda, ¿no? Esa es una de las posibilidades. Y la otra posibilidad es lo que a veces se llama perito judicial, que son peritos que nombra el propio juzgado. Ya no es la parte la que escoge el perito, que de hecho la escoge libremente, sino que es el juzgado. Eso está regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Hay unas listas de peritos que se llaman peritos judiciales, que los colegios profesionales aportan a los juzgados al principio de año, y luego por un sorteo se sortea la letra una letra por ahí, por ese apellido va ordenado alfabéticamente y a partir de ahí van llamando. Pues cuando en un juzgado se necesita un informe pericial porque el juez o las partes y el juez está de acuerdo, una vez iniciado el asunto, determinan o deciden que se necesita algún informe pericial, probablemente adicional o el primero, entonces te pueden llamar como perito judicial. Para ser perito de parte hay dos posibilidades, que el que quiere contratar el informe pericial busque un perito que conozca, de su confianza, que lo recomienden, y otra posibilidad bastante habitual también es recurrir a las listas de peritos de parte o peritos, digamos, del colegio. En los colegios profesionales hay unas listas de peritos en las que los profesionales nos podemos apuntar, y cuando un ciudadano, una empresa necesita un perito, pues para un caso de este estilo, pues puede llamar al colegio y, bueno, hay unas normas en la lista también, por un sorteo equivalente, es muy parecido al de las listas judiciales, pues el colegio nombra un perito para que ya se ponga en contacto con el ciudadano o la empresa y a partir de ahí pues sigan su camino, porque eso es una negociación libre en general. Perfecto, pues muchas gracias, Darío, por la respuesta. Yo creo que aquí queda claro que la recomendación que podemos hacer desde los colegios es que la senda más garantista, digámoslo así, para el ejercicio de la peritación informática, pues sería a través de los colegios, incluso incorporando los visados, que entendemos que desde los tribunales de justicia son especialmente valorados, ¿vale?, como un complemento más de lo que sería el informe pericial. En todo caso, un poquito para nuestra audiencia, pues que tengan en cuenta efectivamente que en los colegios profesionales contamos con una lista de peritos informáticos y que, más allá de que los tribunales de justicia ya anualmente nos pidan una actualización y es con la que trabajan, pues que las peritaciones de parte o incluso empresas que necesiten tasaciones, etcétera, pues que sepan que tenemos esas listas, que además podemos incorporar, digamos, el valor añadido del visado a la tarea, y que, en definitiva, y retirándome un poquito, es una senda garantista de contratar o requerir un servicio de peritación informática. Bueno, entonces, sí, por hacer un inciso aquí, efectivamente, hablas del visado, el hacer los informes periciales a través del colegio tiene unas garantías, vamos a decir, adicionales. No es solo ya el asunto del visado, entre otras cosas, está relacionado con una estructura determinada del informe pericial. Tenemos un formato de informe pericial, bueno, en la línea de una normativa UNE que ha salido recientemente, pero en general es un formato estándar que cumple con los niveles de calidad exigidos para un informe pericial, y además también garantizamos que para estar en la lista de peritos se tenga un mínimo de formación en el ámbito de los informes periciales. Se hacen cursos regularmente, etcétera. Bueno, ya probablemente comentes algo después de eso, ¿no? Y luego ya el corolario es el complemento final, es el visado que garantiza además que el informe pericial realizado por el perito cumple unos niveles también de calidad estandarizados que se revisan por otro colegiado de forma totalmente independiente, ¿no? Eso es una garantía de calidad triple, por decirlo así, ¿no? Efectivamente. Me recuerda un poco, como antes comentaste, lo de ingeniería del software, a las pruebas cruzadas por pares, etcétera, que también es una garantía, pues, de que un producto software sale mejor probado, mejor testado, ¿no?, como se dice normalmente en la jerga profesional. Bueno, pues yo creo, Darío, que eso queda perfectamente claro, y entonces voy a agrupar ahora dos bloques para ajustar un poquito el tiempo, planteando una cuestión y antes haciendo solamente un pequeño inciso. En general, lo decía al principio, entendemos desde los colegios que esta actividad tiene que tener un crecimiento
importante en el futuro. Lo estamos observando estos últimos años, pero es verdad que la digitalización en ciertos sectores productivos y en ciertos sectores profesionales todavía ha de recorrer una senda importante. Y cuando esa senda más o menos esté avanzada, pues se supone que eso también se va a traducir en una mayor necesidad de tasaciones, peritajes, etcétera. Entonces, de cara al ingeniero en informática o al futuro egresado en la disciplina, lo que yo plantearía son dos cosas. Una, básicamente esta actividad se puede plantear como una actividad profesional principal o secundaria. A lo mejor si estuviéramos en Madrid, ¿vale? Pues evidentemente donde se supone que hay mucho más movimiento profesional, quizá como principal, pero a lo mejor como secundaria. ¿De acuerdo? Y luego tiene que ir complementada con una formación de background. De hecho, lo comentabas tú, los colegios profesionales tenemos unos requisitos para incluir a un profesional en la lista de peritos. Esos requisitos normalmente van por un curso que normalmente tenemos una edición anual, a veces bianual, de peritación informática. Creo que en septiembre haremos el próximo. Simplemente que nos des un apunte de eso y que también nos des un apunte de la actividad profesional que puede hacer el ingeniero de informática en este sentido, en el ámbito principal o en el ámbito secundario. Darío. Sí, bueno, por empezar por lo del curso y demás, efectivamente, como decíamos antes, para formar parte de las listas de peritos de los colegios se necesita un mínimo de conocimiento, ¿no? Y ese lo puedes conseguir mediante la experiencia. Si acreditas experiencia, pues no te vamos a pedir nada más, o bien mediante conocimientos de formación y reglados por el colegio. Se imparte un curso cada año, cada 2 años. En septiembre, si Dios quiere, habrá una edición de ese curso con contenido, digamos, lo mínimo necesario. Es un poco, quizás, el resumen en forma de curso del libro que mencionabas al principio, ¿no? El de la peritación informática paso a paso, que es como la actualización del primer libro. El trabajo principal es de Pañeda y de Melendi, los otros coautores. Yo aporté ahí al final algo, con adaptaciones ahí a la parte sobre todo de la normativa UNE de informes periciales reciente, ¿no? Entonces es como un compendio, es, digamos, lo esencial para que luego ya cuando ejerzas esta actividad solo sea la parte técnica de la que tengas que preocuparte, aunque luego siempre vas aprendiendo, ¿no? del tema. Suele ser una actividad secundaria, no nos vamos a engañar, sobre todo en Asturias, que el número de casos en los que se pueda trabajar está limitado por el tamaño de la comunidad autónoma, ¿no? Pero ciertamente, bueno, la experiencia personal que yo tengo no es espectacular, pero sí que se nota un incremento en el número de casos, con la estadística pues, que ya digo, me llamaron por esas listas de sorteo, pues 2 veces bastante seguidas, que normalmente no te llaman tan seguidos. Esto no es una cosa que estés todos los días haciendo informes periciales en Asturias. Ciertamente suele ser un complemento, pero hay gente que normalmente trabajando en el ámbito no de una única comunidad autónoma, salvo que sea una comunidad autónoma grande como Madrid, pues sí que tiene una empresa dedicada fundamentalmente a hacer informes periciales, ¿no? Informes periciales, tasaciones, etcétera, todo este tipo de cuestiones. Entonces es muy interesante como actividad secundaria, ya digo, no solo por el aspecto económico, que bueno, algo de compensación lleva, obviamente también lleva su trabajo, sino también un poco por lo que decía antes, de que te permite pues trabajar en cosas en las que en tu primera ocupación no estás dedicado, ¿no? Ver un poco más el abanico amplio de la ingeniería informática. Y en ese sentido yo creo que debería aumentar el número de casos, simplemente porque, como sabemos, la informática, cada vez todo depende más de la informática. A medida que se vaya incorporando en más sectores o en mayor profundidad, pues habrá más veces en las que aparezcan problemáticas de este estilo que acaben en el ámbito judicial, en el cual se necesite el concurso de un perito en informática para ayudar al juez a decidir sobre el asunto. Muy bien, Darío, pues queda claro. Yo creo que se entiende. Yo lo que ahí sí que añadiría,
para las personas que nos están escuchando, que vamos a pasar ya al capítulo de preguntas y disculpadme porque tenemos un par de preguntas, entonces igual consumimos 5 minutos más de lo previsto, ¿vale? Pero bueno, antes de pasar al capítulo de preguntas, pero tratando de integrarlo, bueno, decir que como otras actividades profesionales que se pueden hacer, la peritación informática en general, como actividad secundaria, podría acogerse, cada persona tiene que estudiar su situación, pero podría acogerse a una actividad que ni siquiera exija estar en el régimen de autónomos, que tenga una limitación de facturación anual a 12 salarios mínimos interprofesionales y con una pequeña modificación de la situación del profesional en los correspondientes datos que registra la agencia tributaria, esa actividad como perito en informática se podría facturar directamente como persona física. Esta es una flexibilidad que ofrece, digamos, el sistema tributario español para actividades de consultoría, asesoría, etcétera, a profesionales de diversas disciplinas, en las cuales podría encajarse también la peritación informática. No obstante, hay que ver la situación de cada persona, pero bueno, esto es importante que se tenga en cuenta, ¿vale? Bueno, entonces vamos a hacer 2 preguntas que tenemos por aquí, Darío, que yo creo que complementarán un poco el panorama que nos estás describiendo y que yo creo que ayudarían ya a clarificar del todo la cuestión. Una de ellas, hay algo que a mí particularmente me llama la atención del libro, lógicamente porque yo también pertenezco al colegio, lo veo, y es respecto a que la peritación informática, en principio, no es literal del libro lo que voy a decir, porque no recuerdo literalmente, pero creo respetar el espíritu, caería dentro de las atribuciones profesionales de las profesiones de ingeniero informática e ingeniero técnico informática. Aquí yo creo que es importante recordar, ¿vale?, que estas profesiones vienen heredadas del catálogo de títulos del sistema universitario que teníamos antes de Bolonia y del Espacio Europeo de Educación Superior, ¿vale? Pero el catálogo de títulos previo de licenciados y diplomados ya convergen a estas profesiones y una parte importante del catálogo de títulos en Bolonia ya también convergen y se homologan a estas profesiones. Entonces, se dice en el libro, creo recordar, Darío, como decía, de hecho y de derecho, esto correspondería a las atribuciones profesionales de los ingenieros técnicos en informática y de los ingenieros en informática. Y yo pregunto, simplemente como una perspectiva muy rápida, ¿cómo anda el intrusismo aquí, Darío, en tu experiencia? Bueno, sí, como dices lo de hecho y de derecho, de hecho, bueno, porque parece lógico que los que hayan estudiado en el ámbito de la informática, ingenieros técnicos de informática, en los actuales grados que conducen a esas profesiones, pues son los que tienen mayores conocimientos de este ámbito. Por lo menos han dedicado X años de formación a ello, ¿no? Y eso está avalado por una tercera parte independiente, que es la universidad, ¿no? Pero bueno, en el artículo 340 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dice que los peritos deberán poseer el título oficial que corresponda a la materia objeto del dictamen. Si la materia es de informática, en un sentido, vamos a decir, amplio, pues los títulos que corresponden son los de las profesiones de ingeniero técnico, ingeniero en informática, ¿no? A nadie se le ocurriría, pues, para un informe pericial, pues yo qué sé, de algún tema de medicina, de lesiones, llamar a un ingeniero en informática, hacer ese informe. Porque para eso tenemos licenciados en medicina que han estudiado eso. Luego, eso garantiza un mínimo de formación y garantiza que los clientes tengan una seguridad de que el trabajo va a ser realizado con un mínimo de calidad. Si no, pues, bueno, entras en un terreno un poco pantanoso en el que dependerá mucho de entre comillas, la suerte y de que, bueno, se exija más o menos el cumplimiento de este artículo 340, ¿no? Pero, en principio, obviamente, de hecho y de derecho, yo creo que estamos en nuestro ámbito y no se equivocará nadie el que contrata un ingeniero técnico de informática para hacer un informe pericial de esto, ¿no? Pues la respuesta es clara, Darío. La respuesta es muy clara y entonces yo creo que vamos a cerrar ya con una pregunta de Pelayo que además es muy interesante. A ver, Darío, voy a intentar resumir lo que nos dice Pelayo porque es un planteamiento, como digo, interesante.
Pelayo lo que dice es, para un recién egresado en una titulación en ingeniería informática, ¿vale? Puede ser complicado incorporarse a una lista de peritos, ¿eh? Se supone que por supuesto, tienes la titulación y la formación que requiere el colegio. Pero lo que sugiere Pelayo es, lógicamente, un recién egresado tiene un perfil profesional junior. En tanto que tiene un perfil profesional junior, escasea en experiencia y, por lo tanto, esto también le afecta a una actividad pericial. ¿Cómo se soluciona esto? En el ámbito judicial, si no es, que también le puede pasar, imagino, a un perfil senior, si realmente es una subdisciplina que yo no manejo bien, pues tendré que decir, yo soy un especialista en este campo, pero no en concreto en esta subdisciplina. Y en concreto, para un egresado, ¿cómo puede incorporarse a la lista de peritos, ir cogiendo experiencia selectiva? ¿Puede tener alguna tutorización? Un poquito eso es la pregunta. Sí. Hombre, esto es, aunque sea un poco de perogrullo, esto es como todo. Esto es como todo. Los casos no son todos de la misma complicación. Obviamente, si tienes poca experiencia, acabas de titularte y tienes los conocimientos, digamos, de la carrera, la experiencia de haber hecho la carrera, probablemente haya un porcentaje muy grande de los casos en los que puedas participar, de los informes periciales, que puedas llevar adelante con los conocimientos que ya tienes. No todos los casos requieren grandes conocimientos y temas muy específicos, muy avanzados. Por ejemplo, por poner otro ejemplo, volviendo a aquello, pues alguna vez me han tocado casos de preguntas de oposiciones de temas concretamente de bases de datos, que soy profesor de bases de datos, ¿no? Pues una pregunta en las oposiciones que hace unas preguntas sobre algo de bases de datos. Bueno, obviamente para eso tampoco hace falta 25 años de experiencia. Si ya has cursado una asignatura de eso y tienes ya una formación sobre ello, pues con la documentación necesaria y bueno, trabajando un poco en el asunto, probablemente sea muy fácil para ti emitir un informe pericial que conteste, digamos, al problema que tenía esa persona. Entonces, hay muchos casos en los que puedes participar con los conocimientos que tú tienes. Es una cuestión de que uno no está obligado a aceptar un informe pericial, hacer un informe pericial en un caso, un tema en el que él no se vea incapaz por el nivel de formación que tiene, porque es una especialidad totalmente tan específico que no es posible para él hacer el informe. Entonces es un poco a medida que vas haciendo casos, vas aprendiendo del ámbito y a medida que tú vas desarrollando tu carrera profesional por otro lado, vas aprendiendo más de las cuestiones técnicas, ¿no? Y entonces puedes acceder a casos, digamos, un poco más complicados de los que podías antes. Y al cabo de 5 años o 10 años ya estás curado de espantos. Perfecto. Pues nada, yo espero que hayamos respondido a Pelayo. De hecho, yo, Pelayo, también te diría que no entiendo yo que sea muy diferente a otras actividades, porque realmente cuando uno se incorpora con un perfil junior, pues es junior y va creciendo a perfil medio y senior, tomando un poco las categorías que fijan los americanos. Obvio, por hacer un inciso, ahora que comentamos esto, es que se aprende mucho con los temas de los informes periciales, porque cuando te toca un caso en el que no es una cosa que tú hagas todos los días, tienes conocimientos, pues acabas estudiando para formarte y aprender y adquirir destreza en ese tema en concreto. Y al final empezaste un informe pericial que era, pues yo qué sé, sobre correos electrónicos de determinado tipo y estuviste estudiando para poder resolver el informe y al acabar el informe pericial, pues acabas dominando mucho más y con bastante profundidad, según el caso, el tema que al principio del informe no conocías. Pero bueno, esa es también la tarea de los profesionales, ¿no? En este caso, los ingenieros técnicos, tienes que aprender, ¿no? Si no, uno no evolucionaría nunca, uno va aprendiendo, ¿no? Pues esto te obliga muchas veces a aprender cosas nuevas. Efectivamente, trabajando se aprende. De hecho, la formación de background a la que ejecutivamente hicimos referencia durante esta sesión, pues está relacionada con eso. Y la formación de background que necesita un perito informático, pues yo entiendo justamente lo que comenta Darío. Es decir, hay tal variabilidad en los casos que te pueden tocar que de repente te tienes que especializar en comunicaciones, de repente te tienes que especializar en virtualización, de repente te tienes que especializar en ingeniería del software, en fin, en un montón de subdisciplinas. Bueno, pues yo entiendo que no hay más preguntas, con lo que, Darío, muchísimas gracias por tu participación.
Ha sido un auténtico lujo contar contigo, con toda la experiencia. Yo creo que nos has presentado el panorama detalladamente, ¿vale? Para que tengamos una referencia de los capítulos técnicos, procedimentales y demás en los que anda. Y, bueno, un poco las perspectivas de cara a los profesionales en ingeniería informática que puedan tener interés en dedicarse como actividad principal o como actividad secundaria a esta disciplina. Lo dicho, muchísimas gracias. Una última cosa, porque sí, me estoy interrumpiendo mucho, pero es que se me perdona. No, es que como vengo a vender mi libro, sí. Vale, perfecto. No, comentabas antes el libro, digo por el que tenga interés, tampoco pasa nada. Es un libro muy fino, va muy al grano y yo lo uso, por ejemplo, en una asignatura que hacemos una práctica de hacer informes periciales y no asusta, ¿vale? Va muy al grano. El que tenga interés en el libro, en echarle un vistazo o comprarlo, etcétera, lo puede mirar a través del colegio. Se vende también en la librería Cervantes de Oviedo, que se puede pedir por internet, y lo tenemos en formato electrónico también en Amazon disponible. ¿Sí? Perfecto. Ya está. Somos informáticos. Muchísimas gracias, Darío, por este complemento. Y nada, lo dicho, un lujo, un placer y un abrazo. ¿De acuerdo? Venga, vale, paso yo a mi cámara ya para despedir la sesión. Antes comentarle a Pelayo que no sé si olvidamos decir que es posible nombrar un perito principal y un perito auxiliar, ¿vale? Y que este sería un planteamiento o una estructura que permitiría a un perfil junior ir avezándose un poquito en la disciplina y que creo que forma parte de la respuesta a la pregunta que se planteaba. Bueno, mil disculpas por estos 11 minutos en los que nos hemos pasado el tiempo previsto, pero creo que era interesante aprovechar todo lo que nos podía aportar Darío. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión. Os iremos informando de nuevos encuentros dentro de este espacio, Encuentros Impulso TIC. Y me despido. Yo soy Alberto Núñez, pertenezco a CIPIPA, soy vocal de la Junta de Gobierno y estoy en la comisión del área legal y periciales y por eso acompañé a Darío en esta sesión. En otros encuentros, pues conoceréis a parte de mis compañeros porque se trata de que todos protagonicemos un poquito diferentes capítulos que intentamos abordar en los encuentros. Lo dicho, buenas tardes y muchísimas gracias por acompañarnos. Adiós.